Buenas tardes, maestros y compañeros. Somos de la licenciatura Contaduría y Finanzas del grupo 402, que está conformado por mi compañera Alma Rosa López Cruz, Cintia Silva Calixto, por mi compañero Marco Antonio Mata Domínguez y por Ramírez Juárez Wanda Arit, de la generación 2022-2026. El incidente crítico de la asignatura de Derecho Laboral. En una planta de tratamiento de residuos orgánicos, un grupo de trabajadores ha denunciado a la empresa por condiciones laborales precarias y riesgos para la salud. Los empleados alegan que no se les proporciona el equipo de protección adecuado para manipular los residuos orgánicos, lo que les expone a sustancias peligrosas y gases tóxicos que pueden afectar su salud a largo plazo. Además, los trabajadores afirman que no están recibiendo la formación necesaria para manejar de manera segura los residuos orgánicos y denuncian que las medidas de seguridad en la planta son insuficientes. También se quejan de jornadas laborales extenuantes, falta de descansos adecuados y malas condiciones de trabajo en general. Ante esta situación, los empleados deciden presentar una queja formal a las autoridades laborales y solicitan una inspección en la planta para verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo. La empresa se enfrenta a posibles sanciones y demandas legales si se comprueba que ha descuidado la seguridad de sus empleados y ha vulnerado sus derechos laborales en el manejo de los residuos orgánicos. Derechos y obligaciones del trabajador. En las relaciones del ámbito laboral, los derechos y obligaciones se refieren a normas y responsabilidades que regulan las condiciones entre el empleado y el patrón. Los derechos de los trabajadores son todos aquellos que legalmente tu patrón puede exigir y que están estipulados en un contrato colectivo. Y las obligaciones de los trabajadores son las responsabilidades que tu patrón debe cumplir según su puesto de trabajo. En México, estas obligaciones y derechos laborales funcionan como un conjunto de reglas y principios estipulados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Su principal propósito es proteger los intereses de ambas partes, asegurar condiciones de trabajo justas y seguras, se garantiza igualdad y respeto. El artículo 123 de la Constitución mexicana establece que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Para lograrlo, el Estado debe promover la creación de empleos y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. El artículo 123 también establece los siguientes derechos de los trabajadores. Los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia, incluyendo la educación obligatoria de los hijos. La utilidad repartible se divide en dos partes iguales, una de las cuales se reparte por igual entre todos los trabajadores, independientemente del monto de los salarios. El patrón es responsable si despide a un trabajador injustificadamente. Los trabajadores pueden ausentarse de su empleo el día del parto y el día siguiente para acompañar a su cónyuge o concubina embarazada. Para un trabajo igual debe corresponder un salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. El salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento. El derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón, las condiciones de trabajo, las formas de terminación de la relación laboral y la seguridad social. Punto es de las autoridades laborales. Según la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 527, son responsables de aplicar las normas de trabajo. Sin embargo, las autoridades federales pueden contar con la ayuda de las autoridades locales para aplicar las normas de trabajo relacionadas con la capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene en el trabajo. La autoridad laboral es el órgano o conjunto de órganos de las administraciones públicas que ejerce la competencia ejecutiva sobre la legislación laboral. Las autoridades laborales se clasifican en distintos tipos, como autoridades ejecutivas, autoridades que resuelven conflictos laborales, autoridades que dictan resoluciones de carácter general. Algunos tipos de autoridades laborales son centro laboral, responsable en sustanciar el procedimiento de conciliación prejudicial en materia individual y colectiva a nivel federal,
así como el registro de sindicatos, contratos colectivos y reglamentos anteriores de trabajo a nivel nacional. Inspección Federal del Trabajo. Vigila el adecuado cumplimiento de la normativa en los centros de trabajo, ya sea federal o estatal. Las autoridades laborales en México son la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, el Tribunal Federal y Conciliación de Arbitraje, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los centros de conciliación en materia local, las autoridades de las entidades federativas, el Servicio Nacional de Empleo, la Inspección del Trabajo y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Todas las autoridades laborales, excepto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pueden registrar a las asociaciones de trabajadores y patrones que cumplan con los requisitos legales correspondientes. Las autoridades laborales deben representar el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y no invadir competencias con la intención de afectar una fuente de empleo. Autoridades laborales según el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deben expedir leyes sobre el trabajo, tomando en cuenta las necesidades de cada región. Este artículo también establece que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Las autoridades laborales en México incluyen Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es un órgano jurisdiccional que se encarga de los conflictos individuales, colectivos e intersindicales de los trabajadores de las dependencias de los poderes de la Unión y del Gobierno de la Ciudad de México, autoridades del trabajo. Las autoridades del trabajo, tanto federales como locales, vigilan y protegen el trabajo de los menores. Derechos y obligaciones de los patrones. Los patrones también tienen algunos derechos, como el derecho de elección, que les permite asignar a la persona que considere más capacitada en un puesto de trabajo. Además, los patrones tienen el derecho de fidelidad, que les obliga a cumplir con sus obligaciones, al igual que sus trabajadores. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, las obligaciones de los patrones incluyen cumplir las normas de trabajo aplicables a sus empresas, pagar los salarios e indemnizaciones, proporcionar los útiles instrumentos y materiales necesarios para el trabajo, reparar los útiles instrumentos y materiales cuando dejen de ser eficientes, proporcionar un lugar seguro para guardar los útiles instrumentos de trabajo del trabajador, dar mantenimiento a los equipos necesarios para el teletrabajo, pagar los servicios de telecomunicaciones como internet y teléfono y la parte proporcional de la electricidad, otorgar una licencia de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo a los hombres que trabajan al momento de que nace su hijo. Tribunal de Justicia Laboral del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ubicación: Fray Servando Teresa de Mier 32, Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro Cuauhtémoc, Código Postal 06000, Ciudad de México. Referencia: para llegar más rápido a este Tribunal de Justicia Laboral, sería más fácil por la línea verde. Nos bajaríamos en la estación Salto del Agua, salimos por el eje central, que es Lázaro Cárdenas, sobre José María Izazaga. Caminaremos alrededor de 6 minutos. Otra opción para llegar a el tribunal sería desde la línea azul. Nos bajamos en la estación Pino Suárez. Caminamos en la calle Nezahualcóyotl por 12 minutos, damos vuelta en 20 de noviembre y giramos en Fray Servando. Poder Judicial de la Federación. Ubicado en Avenida Reforma 80, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa. Código postal 09780, Ciudad de México. Punto de referencia: la Utopía Libertad. Tenemos también el Palacio de Justicia, ubicado en Avenida Insurgente Sur 1880, Florida, Álvaro Obregón, código postal 01030, Ciudad de México. Como referencia tenemos el Museo de Arte Carrillo. Y tenemos la oficina del gobierno del distrito, ubicada en Lic. Antonio Martínez Castro, sin número, con Javier Piña y Palacios, San Mateo Xalpa, código postal 16800, Xochimilco, Ciudad de México. Sobre los tribunales locales, existe uno en cada municipio.
El procedimiento relacionado con la problemática se inicia con un escrito presentado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con esto se va a realizar una inspección al centro laboral por las posibles violaciones respecto con el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 15, como también una violación al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, en lo referente a las condiciones laborales, las cuales deben ser adecuadas. En el escrito se debe mencionar el nombre del patrón o empresa, dirección, y redactar de forma detallada los posibles riesgos y falta de capacitación para el manejo de residuos. Respecto a esa recepción de la queja vía escrita a través de la oficialía de partes de la Secretaría del Trabajo y Previsión, se turnó en la Dirección de Inspección y esta misma tiene fundamento en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Una vez recibida esta queja, vía oficialía de parte de las posibles violaciones a las condiciones de higiene y los derechos que protege la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 constitucional. Esto se turna en la Dirección General de Inspección y esa misma se basará en su reglamento. A su vez, emitirá un documento que se dirige a la empresa donde le indica que llevará a cabo una visita de inspección. Con esto mismo, esta visita la lleva a cabo un funcionario dependiente de la Dirección General de Inspección. Esta pertenece a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Este funcionario se asigna de manera aleatoria. Nos referimos a que no lleva un orden. Una vez que el funcionario inspector tiene en sus manos la queja, se va a emitir una notificación a la empresa donde se le indique el día, hora y visita de verificación para cerciorarse que cumpla con las medidas de seguridad e higiene. El día de la visita, el funcionario tiene que identificarse con su gafete, expedido por la Secretaría, y presentar su rubro de trabajo. A su vez, revisará todo lo relacionado con la queja. Preguntará aleatoriamente a los trabajadores sobre el manejo y si les han proporcionado las cosas, que en este caso son equipo y herramientas, y el funcionario va a indagar para poder llegar a una resolución. Se le pedirá al patrón los permisos que constituyen a la empresa, sanitarios, el giro, permisos propios de la Secretaría de Trabajo, refiriéndose a la Secretaría de Seguridad Social, y también físicamente checar si tiene los implementos necesarios para llevar a cabo el trabajo. Con todo eso se realizará un acta circunstanciada, donde firmará el representante legal de la empresa y los trabajadores que pusieron la queja, así testigos y el propio funcionario. Una vez hecha el acta circunstanciada, pueden derivar que la queja que se puso sea real y sea acreedor a una sanción, que determina la propia dirección, y con otra verificación debe subsanar todas las deficiencias que se encontraron. Y si llegase a cumplir todo lo antes mencionado, que de reviso se resuelve redactar el acta circunstancial diciendo que cumple con todo. Y así es como se terminaría el caso.